anilina las fotos de blanco y pintaban negro. con anilina fotos blanco y negro, fotos de ¿Cómo hacían casamiento, y por eso los iban- fotógrafos de la época? Sí, Y después sí. ya brillantaba. Claro. Y mi mamá pintaba, o sea, si había que pintar, pintaba. No sé cómo pintaría, pero sacaría las papas de... ¿Estaba involucrada también en todo el proceso de los personajes, de los muñecos, cuando se hacía lo de televisión y todo esto? Sí, también? o sea, los diseñaba mi papá, pero, Sí. Pero ella los hacía en el supervisaba. living de mi casa, o sea, imagínate los pedacitos Sí, esos de de goma goma espuma que espuma. se pegan hasta... Terminaba de hacer a las Y 4 de la la táctica mañana que haces algo y así, empezábamos se con te la pega todo. aspiradora y lleva al colegio con los cositos. Sí, sí, sí. O ¿Él sea pedía que- la opinión de ustedes siendo niños? ¿Pedía la opinión? Sí, yo no recuerdo mucho, o sea, sí, pedía alguna opinión, pero uno le decía algo que no le gustaba y no sé si era como bastante orgulloso también, ¿no? Entonces uno nunca sabía hasta cuándo le había entrado el consejo o no. Porque estaba una persona muy convencida de lo que hacía. Claro. Muy convencida. No obstante, te escuchaba. Y después encontraba la forma de decir, decía por ahí, muy impulsivo de los ríos, hay que serenarse. La faceta del amor por el dibujo va muy bien, ¿eh? La faceta de hacer los números. Vos ibas con un proyecto y Manuel te oía, sí, cuénteme. Y vos agarrabas la lapicera, el papelito y entraba a analizar. Y cuando terminaba decía, esto no va a ir bien. ¿Usted pensó en esto y en esto? No. Bueno, ¿ve? Esto es una mezcla de creatividad y de ser buen empresario. Y yo me volqué por la creatividad porque me gusta dibujar, pero como empresario soy un desastre. Ni más ni menos. Esa pregunta, sí, la que quería hacer yo es a lo mejor un poco personal. Ya son Pero uno lo que siempre ve en tu papá, o sea, que es innegable, aparte de ser visionario, el tema empresarial y de haberse adelantado, no el tema del color a lo mejor, ¿no es cierto? Cuando acá estaba en blanco y negro, sino el tema de haberse le ocurrido a lo mejor decir, bueno, sí, hago un convenio con esta empresa para hacer jabones, con esta para hacer cotillón, con esta para hacer muñecos, o sea, a partir de eso, esas ideas que él se le ocurrían, ¿no es cierto? De hacer convenio con esta empresa, con la otra, bueno, eso vos pensás que, o sea, es algo que él llevaba dentro, de que se le ocurría a él específicamente haber dicho... Sí, él también tuvo... O sea, esa visión que él tuvo de, bueno, de adelantarse, pero al margen de eso, lo que siempre decimos con los chicos, a lo mejor, que fue el único que se adelantó en el tiempo, pero siendo empresarial. Entonces, fue la única persona que al margen de haber hecho un dibujo, sacó a su vez una línea de productos de jabones que acompañaban al dibujo, o de merchandising de películas y cosas así. Bueno, él tuvo dos grandes maestros para mí en ese sentido, en la parte empresarial. Uno fue Vigil Sí, y otro fue Julio Con. Julio. Que Sí. para mí en algún punto llegaron a ser, no te digo abuelos, pero hubo mucho contacto, porque Sí, sí, mi sí. papá recurría constantemente. Ustedes saben quién es Julio Con. Sí. Sí. Él empezó editando también discos de Gardel, De Gardel. o sea, era un hombre de mucha experiencia y la verdad es Un que... brillante empresario. Sí, y mi papá se sentaba a escucharlo, y probablemente de él sacó mucho de su aspecto empresario, ¿no? Porque en realidad papá no estudió administración de empresas, ni estudió nada que tuviese que ver con eso, sino que más bien hizo 4 años de arquitectura y eso fue su educación formal. Y no venía de una familia de empresarios tampoco, mi abuela hubiese querido ser arquitecta y mi abuelo estaba en correos. Perdón, y venía de una guerra. Y venía de una guerra, o sea que el impulso de la necesidad y todo eso también... Claro, porque yo pensaba recién cuando hablábamos de, bueno, la pareja, ¿no? De tu mamá y él que lo acompañaba, lo apoyaba. Eso es lo que, por eso es esta pregunta, a lo mejor yo digo, bueno, tu mamá a lo mejor tenía la beta empresarial y decía, mira Manuel, ¿por qué no sacás esto? ¿No se te ocurre hacer esto? Como que si tenía ese apoyo, eso es lo que voy. Sí, puede ser, pero no, el empresario era él, ¿eh? Mi mamá también venía de... Mi abuelo tenía una casa de antigüedades, o sea que era también una familia de alguna manera dedicada al arte. Así que no, yo creo que era mi papá. Pero igualmente el boom de los personajes hacía que las empresas vinieran también a ver los papás. Sí.
Y había como un terreno más fértil y menos... Ahora hay demasiada cosa, antes era como también un poco más fácil, había menos canales de televisión, incluso por ejemplo PT en España salió cuando lo que se canal de televisión española era 1 o 2 canales, había, no sé cuántos había. Entonces era como un poco más fácil, ahora está todo muy atomizado en ese sentido. Cuando Don Manuel empieza a relacionarse con grandes empresas como por ejemplo Felford o Cruz, Roger Gallos. claro, ¿cómo juega, digamos, su beta artística como gran dibujante y creador de personajes? ¿Cómo juega eso con el empresario que tiene que sentarse a discutir con la gente de Cruz que van a hacer tapitas para las gaseosas? O sea, ¿vos ves algún cambio en su forma de trabajar, del equipo de gente con el que se rodea? ¿O siempre es la misma persona? No, siempre fue la misma persona, o sea, es más, yo creo que también pedían que él les resolviese el problema, porque el de Cruz tampoco a lo mejor sabía, o el de Jack. Claro, le No dejaban sabían libertad. exactamente, Manuel, ¿qué hacemos? ¿Qué le parece? Y él tomaba decisiones que después las empresas adoptaban de pronto. Sí, ¿Sabes? sí. Y aparte comienza más bien como dibujante publicitario. Claro. Este es el caso de una tira que genera después una revista. Normalmente la cosa es al revés, pero ya venía dominando esa temática, Manuel. Tremendo. Claro, él, o sea, sí es cierto, él empezó con la publicidad. Estaba mucho más ligado a la necesidad del mercado que al arte, si se quiere decir. Veía su relación con Julio Cormin a través de Canal 9. Claro, sí, con Canal 9. Sí, sí, sí. Porque yo ahí No, también era después chica con y no me 13 y acuerdo. con Gormes. También sí, Estuvo conocí muy bien mucha gente. relacionado, Manuel sabía Sí. y dónde conseguir apoyo. Aparte, antes el dueño del canal iba al canal, estaba en el canal y era como más accesible, sabía qué quería, Romay también, Sí, sabía, Romay y eran también. como más asequibles, me parece, ¿no? Sí. Sí, estaban más ahí. Ustedes no se enojan si No, partimos. vamos a ir redondeando porque Jorge... Se me juntó. Claro, tiene Bueno, compromisos. Otro día la seguimos. Sí, por supuesto. Como este compromiso, no tengo nada mejor. Acá estamos fenómenos, la pasamos bárbaro. Pero uno intenta cumplir. ¿Ok? La pasamos fenómeno. ¿Sí? Igual quedan muy bien acompañados. ¿Ok? Igual creo que vamos, No quedan acompañados. Listo. lo vamos la mayoría para allá también. Vamos a seguir todos. Nosotros nos vamos a ir quedando por el tema de los